Desapego emocional. La libertad comienza cuando te desprendes de todo aquello y todos aquellos que no te dejan sentirte libre. El desapego no es que tú no debas poseer nada, es que nada te posee a ti. El desapego no es falta de interés, sino la capacidad de tomar distancias de las circunstancias y no comprometerse emocionalmente con ellas. A veces es bueno cerrar algunas puertas, no por orgullo o soberbia, sino porque ya no llevan a ninguna parte. El desapego significa no sentir ningún remordimiento por el pasado, ni miedo por el futuro. Deja que la vida siga su curso, sin intentar interferir en su movimiento y cambio, sin intentar prolongar las cosas placenteras ni provocar la desaparición de las desagradables. Actuar de este modo es moverse al ritmo de la vida, estar en perfecta armonía con su música cambiante para llegar a conocerte. Muy a menudo, cuando confrontamos un problema, solemos buscar más una explicación que buscar la solución. La trampa es que la solución no tiene necesidad de una explicación previa del problema, sino que será la solución lo que conducirá al descubrimiento del modo de funcionamiento del problema. Soltar una situación o persona no es ignorarla, sino aceptarla sin necesidad de controlarla. Soltar debe ser un acto de amor, no de miedo. Desapego no es que tú no debas poseer nada, sino que nada te posee a ti. Desapego es soltar lo viejo sin que lo nuevo haya llegado a ti. Nada en la tierra me pertenece. Aunque todo pueda corresponderme temporalmente, el significado profundo de la vida no es tener, es ser. Si me preguntas si me agrada tu compañía, la respuesta es sí. Si me preguntas si puedo vivir sin ti y ser feliz, la respuesta es también sí. Desapégate, suelta, entrega, deja ir, fluye. Vive en el presente, sin el peso del pasado, sin las expectativas del futuro. Estamos de paso. Libera tu energía, crea, disfruta y confía plenamente en la vida. Agradece y estarás bendiciendo cada acto de tu vida. Al rezar, el hombre habla y el cielo escucha. Al meditar, el hombre escucha y el cielo habla. Bendigo tu bien, que solo lo bueno te acompañe. Bendigo tu inteligencia, que siempre sepas lo que debas hacer. Bendigo tu amor, para que te sientas querido siempre. Bendigo tu armonía para que todo el mundo se sienta a gusto a tu lado. Bendigo tu salud para que estés sano siempre. Bendigo tu abundancia para que tengas lo que necesites. Bendigo tu libertad para que te desapegues de la esclavitud del ego. Nadie te puede dar la felicidad si no la has conquistado antes en tu interior. La libertad comienza al desprenderte de todo aquello y todos aquellos que no te dejaban sentirte libre. El desapego no es que tú no debas poseer nada, es que nada te posee a ti. El desapego no es falta de interés, sino la capacidad de tomar distancias de las circunstancias y no comprometerse emocionalmente con ellas. A veces es bueno cerrar algunas puertas, no por orgullo o soberbia, sino porque ya no llevan a ninguna parte. Suelto, entrego, confío, fluyo, agradezco, bendigo y amo. Siempre me siento feliz. ¿Sabes por qué? Porque no espero nada de nadie. Si reduces las expectativas, dejarás de estar condicionado por el ego y aprenderás a ser feliz. Vive armoniosamente la vida y recuerda, antes de hablar, escucha. Antes de escribir, medita. Antes de criticar, analízate y perdónate. Antes de herir, siente y desapégate de esa emoción que es la ilusión. Antes de rendirte, coge tu poder en unidad, coge tu poder de unidad. Antes de odiar, ámate profundamente y la felicidad estará presente siempre en tu vida. Cuando del interior te encuentras en armonía, del exterior te liberas del conflicto. El desapego se basa en las siguientes premisas. Cada persona es responsable de sí misma.
No podemos resolver problemas que no nos corresponde solucionar. Preocuparnos no sirve de nada. Adoptamos la política de no meter las manos en las responsabilidades de otras personas, sino de atender a las nuestras. Si la gente se ha fabricado desastres a sí misma, le permitimos enfrentar las consecuencias. Le permitimos a la gente ser como es en realidad. Le damos la libertad de ser responsable y de madurar, y nos damos nosotros mismos la misma libertad. Vivimos nuestra propia vida al máximo de nuestra capacidad. Luchamos para discernir qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que no podemos cambiar. Luego, dejamos de tratar de cambiar aquello que no podemos. Hacemos lo que podemos para resolver un problema y luego dejamos de hacernos la vida de cuadritos. Si no podemos solucionar un problema después de intentarlo seriamente, aprendemos a vivir con ese problema o a pasar de él. Y tratamos de vivir felices, concentrándonos heroicamente en lo que de bueno tiene la vida hoy y sintiéndonos agradecidos por ello. Aprendemos la mágica lección de que sacarle el máximo provecho a lo que tenemos multiplica lo bueno de nuestras vidas. El deseo no es apego. La apetencia por sí sola no alcanza para configurar la enfermedad del apego. El gusto por la droga no es lo único que define al adicto, sino su incompetencia para dejarla o tener bajo control. Abdicar, resignarse y desistir son palabras que el apego desconoce. Querer algo con todas las fuerzas no es malo, convertirlo en imprescindible sí. La persona apegada nunca está preparada para la pérdida, porque no concibe la vida sin su fuente de seguridad o placer. Lo que define a el apego no es tanto el deseo, sino la incapacidad de renunciar a él. Si hay un síndrome de abstinencia, hay apego. De manera más específica podría decirse que detrás de todo apego hay miedo, y más atrás algún tipo de incapacidad. Por ejemplo, si soy incapaz de hacerme cargo de mí mismo, tendré temor a quedarme solo, y me apegaré a las fuentes de seguridad disponibles, representadas en distintas personas. El apego es la muletilla preferida del miedo, un calmante con peligrosas contraindicaciones. El hecho de que desees a tu pareja, que la degustes de arriba abajo, que no veas la hora de desenredarte en sus brazos, que te deleites con su presencia, su sonrisa o su más tierna estupidez, no significa que sufras de apego. El placer, o si quieres la suerte de amar y ser amado, es para disfrutarlo, sentirlo y saborearlo. Si tu pareja está disponible, aprovéchala hasta el cansancio. Pero si el bienestar recibido se vuelve indispensable, la urgencia por verla no te deja en paz y tu mente se desgasta pensando en ella, bienvenido al mundo de los adictos afectivos. La idea no es reprimir las ganas naturales que surgen del amor, sino fortalecer la capacidad de soltarse cuando haya que hacerlo. El desapego no es indiferencia. Amor y apego no siempre deben ir de la mano. Los hemos entremezclado hasta el punto que ya confundimos el uno con el otro. Equivocadamente entendemos el desapego como dureza de corazón, indiferencia o insensibilidad, y eso no es así. El desapego no es desamor, sino una manera sana de relacionarse, cuyas premisas son independencia, no ser posesiva y no adicción. La persona no apegada, emancipada, es capaz de controlar sus temores al abandono. No considera que deba destruir la propia identidad en nombre del amor, pero tampoco promociona el egoísmo y la deshonestidad. Desapegarse no es salir corriendo a buscar un sustituto afectivo, volverse un ser carente de toda ética o instigar la promiscuidad. Declararse afectivamente libre es promover afecto sin opresión, es distanciarse en lo perjudicial. El individuo que decide romper con la adicción a su pareja entiende que desligarse psicológicamente no es fomentar la frialdad afectiva, porque la relación interpersonal nos hace humanos. Los sujetos apegados al desapego no son libres, sino esquizoides. No podemos vivir sin afecto, nadie puede hacerlo, pero sí podemos amar sin esclavizarnos. Una cosa es defender el lazo afectivo, y otra muy distinta ahorcarse con él. El desapego no es más que una elección que dice a gritos: el amor es ausencia de miedo. ¿Por qué nos ofendemos si el otro no se angustia con nuestra ausencia?
¿Por qué nos desconcierta tanto que nuestra pareja nos sienta celos? ¿Realmente estamos preparados para una relación no dependiente? ¿Alguna vez lo has intentado? ¿Estás dispuesto a correr el riesgo de no dominar, no poseer y aprender a perder? ¿Alguna vez te has propuesto seriamente enfrentar tus miedos y emprender la aventura de amar sin apegos, no como algo teórico sino de hecho? Si es así, habrás descubierto que no existe ninguna contradicción evidente entre ser dueño o dueña de tu propia vida y amar a la persona que está a tu lado, ¿verdad? No hay incompatibilidad entre amar y amarse a uno mismo. Por el contrario, cuando ambas formas de afecto se disocian y desequilibran, aparece la enfermedad mental. Si la unión afectiva es saludable, la conciencia personal se expande y se multiplica en el acto de amar. El apego desgasta y enferma. Otra de las características del apego es el deterioro energético. Haciendo una analogía con las enseñanzas espirituales, podríamos decir que el adicto afectivo no es precisamente impecable a la hora de optimizar y utilizar su energía. Es un pesimísimo guerrero. El sobregasto de un amor dependiente tiene doble faz. Por un lado, el sujeto apegado hace un despliegue impresionante de recursos para retener su fuente de gratificación. Los activo-dependientes pueden volverse celosos y vigilantes, tener ataques de ira, desarrollar patrones obsesivos de comportamiento, agredir físicamente o llamar la atención de manera inadecuada, incluso mediante atentados contra la propia vida. Los pasivo-dependientes tienden a ser sumisos, dóciles y extremadamente obedientes para intentar ser agradables y evitar el abandono. El repertorio de estrategias retentivas, de acuerdo con el grado de desesperación e inventiva del apegado, puede ser diverso, inesperado y especialmente peligroso. La segunda forma de despilfarro energético no es por exceso sino por defecto. El sujeto apegado concentra toda la capacidad placentera en la persona amada, a expensas del resto de la humanidad. Con el tiempo esta exclusividad se va convirtiendo en fanatismo y devoción. Mi pareja lo es todo. El goce de la vida se reduce a una mínima expresión, la del otro. Es como tratar de comprender el mundo, mirándolo a través del ojo de una cerradura, en vez de abrir la puerta de par en par. Quizás el refrán tenga razón. No es bueno poner todos los huevos en la misma canasta. Definitivamente hay que repartirlos. El apego enferma, incapacita, elimina criterios, degrada y somete, deprime, genera estrés, asusta, cansa, desgasta y finalmente acaba con todo residuo de humanidad disponible. La inmadurez emocional, el esquema central de todo apego, pese a que el término inmadurez puede resultar ofensivo y peyorativo para ciertas personas, su verdadera acepción nada tiene que ver con retardo o estupidez. La inmadurez emocional implica una perspectiva ingenua e intolerante ante ciertas situaciones de la vida, generalmente incómodas o desagradables. Una persona que no haya desarrollado la madurez o inteligencia emocional adecuada tendrá dificultades ante el sufrimiento, la frustración y la incertidumbre. El término inmadurez se acopla mejor al escaso autocontrol y autodisciplina que suelen mostrar los individuos que no toleran las emociones mencionadas. Dicho de otra manera, algunas personas estancan su crecimiento emocional en ciertas áreas, aunque en otras funciones maravillosamente bien. Las tres manifestaciones más importantes de la inmadurez emocional relacionadas con el apego afectivo en particular y con las adicciones en general. A. Bajos umbrales para el sufrimiento. B. Baja tolerancia a la frustración. C. Ilusión de permanencia. Bajos umbrales para el sufrimiento, la ley del mínimo esfuerzo. Debemos admitir que la comodidad, la buena vida y la aversión por las molestias ejercen una atracción especial en los humanos. Prevenir el estrés es saludable, pero ser melindrosos, sentarse a llorar ante el primer tropiezo y querer que la vida sea gratificante las 24 horas es definitivamente infantil. La incapacidad para soportar lo desagradable varía según de un sujeto a otro.
No todos tenemos los mismos umbrales o tolerancia al dolor. Hay personas que son capaces de aguantar una cirugía sin anestesia o de desvincularse fácilmente de la persona que ama, porque no les conviene, mientras que a otras hay que obligarlas, sedarlas o empujarlas, porque son de una gran susceptibilidad. Estas diferencias individuales parecen estar determinadas no solo por la genética, sino también por la educación. Una persona que haya sido contemplada, sobreprotegida y amparada de todo mal en sus primeros años de vida, probablemente no alcance a desarrollar la fortaleza, coraje, decisión, aguante para enfrentar la adversidad. Le faltará el callo que distingue a los que perseveran hasta el final. Su vida se regirá por el principio del placer y la evitación inmediata de todo aversivo, por insignificante que éste sea. Repito, esto no implica hacer una apología del masoquismo y el autocastigo, y fomentar el suplicio como forma de vida, sino reconocer que cualquier cambio requiere de una inversión de esfuerzo, un costo que los cómodos no están dispuestos a pagar. El sacrificio los enferma y la molestia los deprime. La consecuencia es terrible: miedo a lo desconocido y apego al pasado. Dicho de otra manera, si una persona no soporta una mínima mortificación, se siente incapaz de afrontar lo desagradable y busca desesperadamente el placer. El riesgo de adicción es alto. No será capaz de renunciar a nada que le guste, pese a lo dañino de las consecuencias, y no sabrá sacrificar el goce inmediato por el bienestar a mediano o largo plazo. Es decir, carecerá de autocontrol. Las grandes decisiones siempre conllevan dolor, poca organización y perturbación. La vida no viene en bandeja de plata. El pensamiento central de la persona apegada afectivamente y con baja tolerancia al sufrimiento se expresa así: no soy capaz de renunciar al placer, bienestar, seguridad que me brinda la persona que amo y soportar su ausencia. No tengo tolerancia al dolor. No importa que tan dañina o poco recomendable sea la relación, no quiero sufrir su pérdida. Definitivamente soy débil. No estoy preparado para el dolor. Baja tolerancia a la frustración o el mundo gira a mi alrededor. La clave de este esquema es el egocentrismo, es decir, si las cosas no son como me gustaría que fueran, me da rabia. Tolerar la frustración de que no siempre podemos obtener lo que esperamos implica saber perder y resignarse cuando no hay nada que hacer. Significa ser capaz de elaborar duelos, procesar pérdidas y aceptar, aunque sea a regañadientes, que la vida no gira a nuestro alrededor. Aquí no hay narcisismo, sino inmadurez. Lo infantil reside en la incapacidad de admitir que no se puede. Si a un niño malcriado se le niega un juguete con el argumento real de que no se tiene el dinero suficiente para comprarlo, él no entenderá la razón, no le importará. De todas maneras, exigirá que su deseo le sea concedido. Gritará, llorará, golpeará, en fin, expresará su inconformidad de las maneras más fastidiosas posibles para lograr su cometido. El yo quiero es más importante que el no puedo. Querer tener todo bajo control es una actitud inocente pero poco recomendable. Muchos enamorados no decodifican lo que su pareja piensa o siente. No lo comprenden o lo ignoran como si no existiera. Están tan ensimismados en su mundo afectivo que no reconocen las motivaciones ajenas. No son capaces de descentrarse y meterse en los zapatos del otro. Cuando su media naranja les dice: ya no te quiero, lo siento, el dolor y la angustia se procesa solamente de manera autorreferencial. Pero si yo te quiero, como si el hecho de querer a alguien fuera suficiente razón para que lo quisieran a uno. Aunque sea difícil de digerir para los egocéntricos, las otras personas tienen el derecho y no el deber de amarnos. No podemos subordinar lo posible a nuestras necesidades. Si no se puede, no se puede. Los malos perdedores en el amor son una bomba de tiempo. Cuando el otro se sale de su control o se aleja afectivamente,
Las estrategias de recuperación no tienen límites ni consideraciones. Todo es válido. La rabieta puede incluir cualquier recurso, con tal de impedir el abandono. El fin justifica los medios. A veces ni siquiera es amor por el otro, sino amor propio, orgullo y necesidad de ganar. ¿Quién se cree que es? ¿Cómo se atreve a acecharme? La inmadurez también puede reflejarse en el sentido de posesión. Es mío. O no quiero jugar con mi juguete, pero es mío y no lo presto. Muchas veces no es la tristeza de la pérdida lo que genera la desesperación, sino quién echó a quién. Si se obtiene nuevamente el control, la revancha no se hace esperar. Cambie de opinión. Realmente no te quiero. Ganador absoluto. Una paciente decía, ya estoy más tranquila. Fui, lo reconquisté, se lo quité a la otra y ahora sí. La cosa se acabó, pero porque yo lo decidí. ¿Cómo le parece el descaro, doctor? 5 años de novios y dejarme a un lado como un trapo sucio. Ya no me importa, que haga lo que quiera. ¿Por qué son tan raros los hombres? El pensamiento central de la persona apegada afectivamente y con baja tolerancia a la frustración se expresa así. No soy capaz de aceptar que el amor escape de mi control. La persona que amo debe girar a mi alrededor y darme gusto. Necesito ser el centro y que las cosas sean como a mí me gustaría que fueran. No soporto la frustración, el fracaso o la desilusión. El amor debe ser a mi imagen y semejanza. Ilusión de permanencia o de aquí a la eternidad. La estructura mental del apegado contiene una dudosa presunción filosófica respecto al orden del universo. En el afán de conservar el objeto deseado, la persona dependiente, de una manera ingenua y arriesgada, concibe y acepta la idea de lo permanente, de lo eternamente estable. El efecto tranquilizador que esta creencia tiene para los adictos es obvio. La permanencia del proveedor garantiza el abastecimiento. Aunque es claro que nada dura para siempre, al menos en esta vida el organismo inevitablemente se degrada y deteriora con el tiempo, la mente apegada crea el anhelo de la continuación y perpetuación de la infinitud. La inmortalidad. Hace más de 2000 años, Buda alertaba sobre los peligros de esta falsa eternidad psicológica. Todo esfuerzo por aferrarnos a algo o a alguien nos lleva al sufrimiento, porque tarde que temprano, aquello a lo que nos aferramos desaparecerá y pasará. Ligarse a algo transitorio, ilusorio e incontrolable es el origen del sufrimiento. Todo lo adquirido puede perderse, porque todo es efímero. El apego es la causa del sufrimiento. La paradoja del sujeto apegado resulta patética. Por evitar el sufrimiento instaura el apego, el cual incrementa el nivel de sufrimiento, que lo llevará nuevamente a fortalecer el apego para volver otra vez a padecer. El círculo se cierra sobre sí mismo y el vía crucis continúa. El apego está sustentado en una falsa premisa, una utopía imposible de alcanzar y un problema sin solución. La siguiente frase, nuevamente de Buda, es de un realismo cruento pero esclarecedor. Todo fluye, todo se diluye. Lo que tiene principio tiene fin, lo nacido muere y lo compuesto se descompone. Todo es transitorio, insustancial y por tanto insatisfactorio. No hay nada fijo de qué aferrarse. Los 3 mensajeros divinos, como él los llamaba, enfermedad, vejez y muerte, no perdonan. Tenemos la opción de rebelarnos y agobiarnos porque la realidad no va por el camino que quisiéramos, o afrontarla y aprender a vivir con ella, mensajeros incluidos. Decir que todo acaba significa que las personas, los objetos o las imágenes en las cuales hemos cifrado nuestras expectativas de salvaguardia personal no son tales. Aceptar que nada es para toda la vida no es pesimismo, sino realismo saludable. Incluso puede servir de motivador para beneficiarse del aquí y el ahora. Si voy a perder los placeres de la vida, mejor los aprovecho mientras pueda. Esta es la razón por la cual los individuos que logran aceptar la muerte como un hecho natural
en vez de deprimirse, disfrutan de cada día como si fuera el último. En el caso de las relaciones afectivas, la certeza sí que es incierta. El amor puede entrar por la puerta principal y en cualquier instante salir por la de atrás. No estoy diciendo que no existan amores duraderos y que el hundimiento afectivo deba producirse inevitablemente. Lo que estoy afirmando es que las probabilidades de ruptura son más altas de lo que se piensa, y que el apego no parece ser el mejor candidato para salvaguardar y mantener a flote una relación. Por desgracia, no existe eso que llamamos seguridad afectiva. Cuando intentamos alcanzar este sueño existencial, el vínculo se desvirtúa. Algunos matrimonios no son otra cosa que un secuestro amañado. No hay relación sin riesgo. El amor es una experiencia peligrosa y atractiva, eventualmente dolorosa y de forma sensorial encantadora. Este agridulce implícito que lleva todo ejercicio amoroso puede resultar especialmente fascinante para los atrevidos y terriblemente amenazante para los inseguros. El amor es poco previsible, confuso y difícil de domesticar. La incertidumbre forma parte de él, como de cualquier otra experiencia. Las personas que han creado el esquema mental de la permanencia se sorprenden cuando algo anda mal en su pareja, las toma por sorpresa y en contravía. Jamás pensé que esto me pasara a mí. Creí que yo nunca me separaría. Me parece imposible. No lo puedo creer. Oh, no estaba preparado para esto. Acepto que cuando alguien se casa, no debe hacerlo pensando en la separación. Sería absurdo ser tan pesimista. Pero una cosa es el optimismo moderado y otra el pensamiento mágico. El realismo afectivo implica no confundir posibilidades con probabilidades. Una persona realista podría argumentar algo así. Hay muy pocas probabilidades de que mi relación se dañe, remotas, si se quiere, pero la posibilidad siempre existe. Estaré vigilante. Una persona ingenua se dejará llevar por la idea romántica de que ciertos amores son invulnerables e inalterables. La aterrizada puede ser mortal. El pensamiento central de la persona apegada de forma afectiva y con ilusión de permanencia se expresa así. Es imposible que nos dejemos de querer. El amor es inalterable, eterno, inmutable e indestructible. Mi relación afectiva tiene una inercia propia y continuará para siempre, para toda la vida. Gracias.